Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre la famosa ensalada de palabras narcisistas, que es el método con el cual el narcisista nos engancha en alguna plática o conversación, nos hace sentir culpables después de la conversación y resulta que después estamos analizando en qué me equivoqué y ahora por qué le tengo que pedir perdón al narcisista. Así utiliza este tipo de conversaciones la persona narcisista y créeme que a mí me sigue sucediendo con personas tóxicas y narcisistas y ya no entro en su juego, pero a veces de verdad también me divierto cuando personas narcisistas quieren meterme en este juego de ensaladas porque el narcisista siempre te va a meter en conversaciones a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo asunto y vas a estar hablando hasta por media hora con estas personas o una hora o inclusive hasta pleitos de 2 horas cuando vives con la persona narcisista, pero vas a llegar al mismo lugar. Y lo único que quiere la persona narcisista al meterte en este juego de palabras, en esta ensalada de palabras, es burlarse de ti, quitarte el tiempo evidentemente y hacerte enojar en el juego. La cuestión es que tú lo tomes realmente de cómo viene, con quién viene y por qué viene y no llegues a enojarte dentro de este juego de palabras. ¿Por qué digo que me sigo topando con gente así? Porque hay mucha gente no nada más narcisista, sino tóxica, que también no tiene nada que hacer en el día y puede ser que tú te encuentres en un momento en el cual también estás relajada en tu casa y en algún momento llegas a entrar dentro de esta conversación y ya cuando estás dentro te diste cuenta que estás discutiendo con una persona con la que no vas a llegar a un fin porque esa persona no tiene fin y ni siquiera sabe de lo que está hablando o discutiendo contigo. Esto es cuando los narcisistas se sienten amenazados. Los narcisistas, psicópatas, sociópatas utilizan lo que se llama esto que te estoy hablando, que es la ensalada de palabras, en un intento por tener el control de todo, ¿no? Y manejar la situación en su beneficio, sobre todo cuando tienes una relación en casa con una persona narcisista. Entonces, es una conversación que en realidad no va a tener un fin bueno o en realidad no va a ser un fin en el cual te vaya a llevar a algo. Vas a terminar la conversación confundido, culpándote y sin necesidad de haberla llevado a cabo porque nunca vas a llegar a un acuerdo. No están diciendo nada en absoluto. La persona narcisista te está metiendo en un lío o una plática de palabras donde solo está bla, 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 hablando él y realmente él sabe lo que está haciendo. Lo que quiere es confundirte a ti o es hacerte caer en una trampa para después culparte de algo que tú digas. Todo va a ser usado en tu contra. Entonces, cuando tú entres realmente en un juego de palabras con la persona narcisista o que tú tengas que convivir con personas narcisistas, si no quieres perder tu tiempo, solo escúchala. Si tienes tiempo para perder el tiempo y vas a entrar dentro de la discusión, pues simplemente a sabiendas que esta persona, esa conversación no va a tener un fin y que realmente no te va a hacer enojar y que lo vas a tomar tal cual como proviene de una persona narcisista, pero es en vano gastar saliva o tiempo con estas personas, aunque te vuelvo a repetir, a veces cuando ya menos te diste cuenta ya estás involucrado en este juego de palabras o ensalada de palabras. Es como un partido de ping pong. ¿Ok? Tú hablas, el narcisista responde, pero en realidad lo que la persona narcisista te está diciendo o replicando no tiene contenido, no tiene un sentido en lo que está diciendo y aunque tú le estés demostrando con hechos o con palabras dentro de esta conversación, no vas a llegar a ningún fin porque esa persona nunca va a aceptar que esté en un error y posiblemente pues tú puedas decir tu pensar y poner tus límites y decir, bueno, eso es tu pensar, yo lo respeto, pero realmente no tienes la razón, pero es pérdida de tiempo. Con el narcisista es pérdida de tiempo porque nunca va a aceptar que algo no está coherente en lo que está diciendo. El objetivo de esa conversación no es ver quién tiene la razón, sino liar una madeja para que al final tú tengas que darle la razón a esa persona o que esa persona pueda usar lo que tú hablaste en esa conversación en tu contra. Entonces, el término de esta ensalada de palabras viene del campo de la psiquiatría y se utiliza para describir cómo hablaban a veces las personas que tenían esquizofrenia. Y el punto del narcisista es llevarte a ese punto de alterar tus emociones de esquizofrenia y hacerte pasar un día completamente fatal después de haber hablado contigo y hacerte caer en este juego de palabras. Ellos hacen frases que su
que en realidad su cerebro no expresa porque no es capaz de procesarlo. Entonces, este tipo de personas, cuando te meten en este juego de palabras, ni saben por lo que están discutiendo. O sea, esa persona en realidad sabe que no sabe lo que está discutiendo, pero sabe que te va a meter en un problema porque tú no vas a entender, vas a replicar, vas a pelear, te vas a molestar y vas a responder agresivamente. Y después esa agresión va a ser utilizada diciendo, mira, es una persona que se altera fácilmente, ya ves, no que sabía manejar sus emociones, está loco. Entonces, el narcisista solo usa trozos de frases que no tienen ningún sentido y que inclusive la demás gente se puede dar cuenta, pero el narcisista lo lleva a un nivel en el que quede como esquizofrénico seas tú. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás ante una ensalada de palabras? Te vuelvo a repetir, a veces ni cuenta nos damos porque aún yo que me dedico a hablar de estos temas, me han tocado personas que comentan en mis videos o en las cosas que comparto su comentario personal y a veces son narcisistas infiltrados que yo creo que están aburridos y no tienen nada que hacer. Y tú entras dentro de la conversación y ya para cuando te diste cuenta dices, ay, estoy conversando con el diablo y ya tengo media hora aquí perdiendo mi tiempo y realmente no tiene caso porque no vas a ganarle a esa persona. Y esa persona lo que quiere es que tú te sientas humillado, que tú te sientas triste, que tú te sientas culpable, que tú te enojes y reacciones mal y digas una grosería o explotes. Y va a mantener una conversación en circular. ¿Ok? Tú vas a pensar en el momento o después vas a darle muchas vueltas a la cabeza y decir, realmente estuvimos hablando sobre algo porque no entendí, me confundí, solo para volverte a llevar a comenzar a hablar de lo mismo al siguiente minuto. Entonces, realmente esa persona se comporta como si el tema que están hablando realmente no está siendo hablado. Y comienzan a recitar las mismas frases, giran en torno a lo mismo, ignorando cualquier cosa que tú estés diciendo. Es como si tú estuvieras hablando con una pared y él sigue en lo mismo, como tiene que entrarte a fuerzas que lo que yo estoy hablando, eso es. Entonces no vas a resolver nada. Tú le puedes explicar 100.000 veces en la conversación al narcisista que lo que tú estás tratando de decir es otra cosa y al narcisista le vale queso y grillete lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque con los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas realmente no existe esa conversación, lo está haciendo para desquiciarte. Entonces realmente esta persona te va a llevar a ese punto en el cual tú des círculos o estés en un bucle tratando de entender lo que estás hablando en esa conversación. Otra de las cosas que utiliza el narcisista en este tipo de conversaciones es traer a colación tus errores pasados y evidentemente no aceptar que él está mal. Te va a señalar a ti en lo que tú estás mal o en lo que tú hiciste en un pasado o por ejemplo, el por qué te trianguló, te va a echar en cara algo que has hecho tú tal vez más mal en el pasado y que no tiene nada que ver con lo que estás hablando en ese momento, o sea, no hay no hay un sentido. Entonces, y tú mismo te vas a dar cuenta de que ¿por qué me contesta eso si no tiene nada que ver con lo que yo le estoy explicando? O le estoy explicando que lo que está diciendo no está bien, o sea, señalándole las pruebas y esa persona, o sea, es como si tú no estuviera hablando contigo, te va a ignorar totalmente. O sea, lo que tú estás diciendo no me importa, es como yo lo estoy diciendo y ni siquiera tiene sentido o coherencia lo que está diciendo. Entonces, si tú inclusive le quieres mostrar con hechos que lo que él está hablando o está diciendo está mal, esta persona va a explotar, se va a enojar y te va a decir, pero no estás enojado, o eres muy sensible, o ¿por qué explotas? Ya después de que esta misma persona te involucró en toda la conversación. Otra de las cosas es que va a utilizar tonos condescendientes y paternalistas dentro de esta sopa de palabras. La conversación muchas veces te va a hacer sentir como si fueras un niño demandante o como si fueras una persona mala, inclusive te va a hacer sentir después de la conversación así como que y culpabilidad, te vas a sentir como que, ay, ¿por qué escribí esto? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué dije lo que pensaba? Porque él te va a demostrar que está molesto o se siente ofendido o va a dejar la conversación a la mitad para dejarte esta culpabilidad. Entonces, o va a utilizar un tono condescendiente como el de un papá, ¿no? Cuando está enseñando a un hijo, así como dándote la palmadita en la espalda. El objetivo es ponerse por encima y controlar la conversación.
que es una competición, para el narcisista es una competición. Entonces yo normalmente para terminar este tipo de conversaciones, que a veces sí me llega a suceder que me enganchan, llega a suceder, somos seres humanos y va a haber alguna persona que en algún momento te enganche en su conversación, ya cuando te diste cuenta dices, ay, o sea, esta persona no tiene coherencia con lo que está diciendo y estás dentro del problema. Entonces es ahí donde uno de los dos tiene que ser consciente, y es donde la persona empática tiene que ser consciente y darse cuenta de que está siendo atrapado en una conversación de sopa de palabras narcisistas, y es ahí donde tú tienes que decir, a ver, no, se acaba. Ok, esta es tu opinión, esta es la mía, la respeto y ya, punto final. Y se acabó, porque discutir con un narcisista te va a quitar mucho tiempo, que por cierto, yo sí he perdido mucho tiempo a veces porque entro en los juegos de estas personas, porque es con la persona que menos te imagines, puede ser en cualquier lugar, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, pero lo importante es ya saber canalizar esa emoción y no convertirla en negativa y tratar de tener la razón como el narcisista y estar en un pleito y después tú salir todo apachurrado, triste, deprimido, enojado, que eso es lo que quiere la persona narcisista, porque acuérdate que el narcisista te ve a ti como competencia. Entonces el narcisista está en esa conversación haciendo una competencia de yo tengo la razón, aunque no esté diciendo nada. Entonces el narcisista, recordemos y regresemos a los principios, carece de autoestima propia. Entonces necesita ponerse por encima de los demás para alimentar su ego, y te van a meter en esta ensalada de palabras. Otra de las cosas que utilizan en la ensalada de palabras es que te acusan de los errores que ellos están cometiendo. Tienen un comportamiento que te obliga a estar a la defensiva. Cuando se trata de discusiones acaloradas, la persona narcisista no va a tener vergüenza. Esa persona te va a etiquetar, te va a juzgar tal cual, o sea, así directamente, de lo que ellos son. O sea, el narcisista no va a aceptar lo que él está haciendo y te va a hacer dudar también de tu percepción. Entonces, esto es porque ellos hacen proyecciones de sí mismos, que en su mecanismo de defensa lo utilizan. Como ellos no pueden soportar cualidades en los demás. Entonces, el hecho de que a ti te esté yendo bien, de que tú seas una persona que estás prosperando, que te vaya bien, siempre va a hacer enojar al narcisista, te va a meter en juego de palabras donde te haga sentir menos, te va a hacer sentir feo, te vas a hacer sentir que tú eres el egoísta, te va a hacer sentir que tú eres cruel al no darle la razón, te va a hacer sentir como una persona difícil, te va a hacer sentir culpable, o te va a decir directamente que eres sensible, ¿no? O que porque estás enojado. Entonces ya estás dentro de la ensalada de palabras cuando ya te sientes mal tú. Si una persona con la que siempre hablas te hace sentir culpable después de haber hablado con esa persona, pues lo más probable es que entraste en estos juegos de la persona narcisista. Otra cosa que utilizan los narcisistas en la ensalada de palabras es múltiples personas. A través de las conversaciones en ensalada de palabras es probable que va a haber el narcisista va a tener diferentes personalidades, ¿ok? Es una especie de empieza mal la conversación, pero después te habla bonito, pero después te habla como si tú fueras un loco, pero después te acosa con el mismo mensaje que te está enviando en la conversación, pero después te trata como si fueras un bebé o como si fueras un tonto. Entonces realmente el narcisista te va a tratar de diferentes maneras para confundirte y para que te vuelva a repetir ya haberte dejado después de la conversación enojado, haberte dejado frustrado, haberte dejado molesto y después arrepentido, porque vas a decir, ¿por qué le dije esto? ¿Sí? En realidad no es importante, en realidad es importante que te des cuenta y no caigas nuevamente en estos juegos, o que si ya caíste simplemente lo tomes como es, ay, ok, platiqué con el diablo, perdón señor, no vuelvo a hacer, no vuelvo a entrar en estas conversaciones que en realidad pues no me van a llevar a nada más que a dar vueltas y vueltas y al final sentirme culpable y degradado. Otro de los puntos en los cuales en esta ensalada de palabras usa el narcisista es la victimación, ¿no? O sea, de alguna manera la conversación va a llevar a hablar algo sobre su pasado de abuso familiar, ¿no? O sobre su ex tóxica o tóxico, ¿no? Que le hizo tanto daño, o sobre su familia. Entonces tú te vas a sentir mal por esa persona. Incluso cuando realmente esa persona te haya hecho algo malo y esa discusión
en la cual entró la ensalada de palabras, va a cambiar todo lo que estaba sucediendo para hacerte sentir culpable a ti de todas sus desgracias. O sea, lo va a utilizar como una oportunidad para que tú sigas vinculado con él sobre sus supuestos sentimientos de dolor que siente por lo que la gente y el mundo le ha hecho, ¿no? Acuérdate que el narcisista siempre es víctima de los demás, nunca es responsable. Entonces, cuando ya desvió exitosamente tu atención a otro lado, por ejemplo, tú te diste cuenta que te engañó con alguien, ¿no? Esa persona narcisista va a regresar, va a hacer la discusión, van a entrar en la ensalada de palabras donde se supone que tú entraste reclamando que te había puesto los cuernos o que estaba hablando con otra persona, y tú de repente ya estás hablando de la infancia del narcisista, de lo mal que fue su psicópata, de lo que su mamá le hizo de chiquito, y te olvidas que el mensaje verdadero era lo que él te había hecho a ti. Y terminas perdonando, vuelve a ser todo como era antes, entonces no hay conexión emocional profunda y tampoco un arrepentimiento por el narcisista, sino que el narcisista cambió toda la historia para que además tú sientas, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ya sé por qué me engañó, porque su mamá le daba nalgadas de chiquito. Punto número siguiente, para saber que estás entrando en una ensalada de palabras. Te das cuenta de que tienes que explicar emociones humanas básicas. O sea, contestas a preguntas concretas en la conversación, ¿ok? Pero te encuentras a ti misma diciendo frases como yo tengo sentimientos, o eso me hace daño, o me lo podrías decir de otra manera, por favor. Entonces tú te empiezas a sentir como si le estuvieses hablando a un niño que no entiende las consecuencias de sus actos. Lo que tú piensas es realmente le quieres hacer ver de que, o sea, quiero que entiendas que me haces daño, deja de hacerlo. El problema es que con los narcisistas el comportamiento no va a cambiar, ¿sí? Entonces el narcisista no va a dejar de hacer eso porque no le interesan tus emociones y te va a ignorar totalmente si tú le dices, oye, esto no me parece o me está dañando o me duele. El narcisista te va a ignorar, no le importa, va a cambiar de tema o lo que va a hacer es esto, posiblemente para continuar con el maltrato de abuso y de manipulación, es darte un abrazo, un pequeño abrazo y decirte, ay, mi pequeña, o sea, no seas tan sentimental, no seas tan emocional. Sí, pero no le va a tomar importancia a lo que tú estés diciendo, no va a entender lo que tú le estás explicando. Otro de los puntos a donde te lleva la ensalada de palabras es que el narcisista siempre va a poner muchas excusas. Todos los seres humanos ponemos excusas a los demás de vez en cuando, ¿ok? Pero los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas lo hacen siempre. Entonces, esto es la proyección. Siempre están justificando su comportamiento. Entonces, nunca van a hacerse responsables de sus acciones. No hay coherencia en sus palabras. Si conoces a una persona que está actuando, que siempre pone excusas, que nunca te da la razón, que siempre tú eres el que está mal, esa es una alerta y una bandera roja que te está alertando de quién es esa persona realmente. Siempre está poniendo una excusa para todo, inclusive para tratarte mal. Siempre hay una excusa. Entonces, no hay excusas para el maltrato. No debe de haberlas. Es una bandera roja. Considérala una bandera roja. Punto número siguiente sobre la ensalada de palabras narcisistas. Las conversaciones con una persona narcisista, y es una de las principales, ahí tú te vas a dar cuenta, ¡zas! O sea, realmente volví a caer en el juego del diablo, volver a platicar con el diablo directamente, y que a todos nos pasa, solo hay que ser más cautelosos a la hora de llegar a hacerlo. Es la ensalada de palabras. Las conversaciones que tienes con esa persona te van a drenar emocionalmente. Vas a terminar, te vuelvo a repetir, te vas a sentir culpable, te vas a sentir tal vez molesto si esa persona logró lo que quería, o te vas a sentir de, oh, ya todo el mundo se dio cuenta, porque si lo hiciste público vas a decir, la gente va a creer que la loca soy yo o el loco soy yo. Realmente no, esa persona te llevó a ese punto. Entonces las conversaciones te van a drenar emocionalmente, te vas a sentir súper cansado, con dolor de cabeza, con la sensación de que no entiendes realmente qué fue lo que sucedió en esa conversación, si realmente fuiste tú, si realmente fue esa persona la que se equivocó con lo que dijo. Realmente te vas a pasar horas y días obsesionándote con los argumentos que esa persona dijo y te vas a sentir súper cansado con toda esa negatividad y toda esa energía invertida en este tipo de conversaciones. Realmente no va a haber nunca nada claro en esa conversación y te vas a sentir que tú tienes que defenderte,
como si te hubieran atacado, aunque los ataques no sean obvios, y de hecho tú te vas a ver como el culpable o la culpable en ese tipo de conversaciones y te vas a sentir con la emoción de me tengo que disculpar. Híjole, yo no debí de haber dicho eso, ¿por qué lo dije? Porque cosa que el narcisista no va a hacer contigo. El narcisista siempre te va a llevar ese límite, ese punto de verte reaccionar. Y te vuelvo a repetir, esto lo vas a encontrar en todos los ámbitos de tu vida, no solo en tu relación de pareja. Esto va a ser con muchas personas que hay narcisistas o tóxicas a lo largo de tu vida y en muchas ocasiones posiblemente vayas a volver a caer en este tipo de conversaciones. Ya cuando te des cuenta, a lo mejor 5 o 10 minutos más tarde ya no te va a costar toda una vida reaccionarlo y que te estés dando golpes de pecho toda la tarde o toda la noche de decir, ay, ¿por qué le dije esto? Ay, pues ya en ese momento pues dices, ay, ya la regué, entré en la conversación de este hombre o de esta mujer, mejor me quedo callada, ya no le prosigo y le digo, está bien, tú tienes la razón. Sí, yo así termino mis conversaciones con las personas narcisistas, que a veces sí te vuelvo a repetir, llego a entrar o involucrarme, pero mi reacción es, está bien, tú tienes la razón. Ok, tú tienes la razón. Y aunque se escuche sarcástico y así lo va a denotar el narcisista, pero ahí ya se acabó. O sea, ya no hay una competencia, no quiero tener la razón, tú tienes la razón. Supongo que tú tienes la razón, ¿verdad? Supongo que el resto del universo estamos equivocados, pero te doy la razón porque quiero estar en paz y tranquilamente con mis pensamientos. Entonces, dale la razón. Ya te lo había dicho antes en otro video y agarrémonos de esta frase que decía mi abuelita, más vale que haya un loco y no dos. A veces sabemos dos porque no sabemos cómo controlar nuestras emociones o a veces entramos engañados dentro de la conversación y ya cuando la reaccionamos decimos, ¡ay, ¿por qué entré? Pero lo bueno de esto y de la persona empática es que siempre reaccionas y dices, ay, que haga un loco y no dos, ya lo suelto, hasta lo perdono y lo bendigo. Entonces no entres en las conversaciones del diablo porque normalmente ese tipo de conversaciones son ensaladas de palabras para confundir tu mente, para hacerte reaccionar, para que tú estés enojado todo el día contigo mismo y que además estés molesto con esa persona que en realidad esa persona te aseguro que después de esa conversación si es narcisista ni se acuerda de ti o se está carcajeando pensando, logré mi fin que era hacerla enojar o molestarse. Entonces no permitas que siga obteniendo reacciones de ti porque en realidad pues no lo merece. Trabaja en tus emociones, trabaja en tus conversaciones contigo mismo y en tus conversaciones con los demás y es algo que es un aprendizaje diario, entonces practícalo y simplemente en algún momento vas a llegar y te vas a reír y a veces sí, si llegas a cometer el error ya hasta te vas a reír también y vas a decir, ay, ups, volví a caer, pero ya no me afecta porque ya no tiene mi reacción negativa. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema en especial, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach porque no has podido pasar el proceso de sanidad, escríbeme también a mi WhatsApp y con mucho gusto te paso toda la información. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.